¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más desde la redacción del Correo para seguir abordando diferentes temas que tienen que ver con la ciudad, con la región. Hoy nos visita el responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor en la ciudad de Firmat, Federico Vincenti. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la Bueno, invitación. Federico, el motivo de la convocatoria tiene que ver con una situación que en este caso es particular, una situación que se da en el entorno familiar de quien les habla y que un poco disparó una serie de inquietudes en relación a situaciones que quizás están pasando. Algunas las sabemos y otras no. Una de las situaciones es que habitualmente escuchamos esto del cuento del tío, de alguna persona que la convencen y la hacen venir al cajero del banco y dar datos, o que le sacan datos mediante algún mensaje, digamos, algún tipo de engaño donde el usuario cede información y a partir de ceder esa información es vulnerada su cuenta bancaria. Pero también, digamos, lo que ha acontecido y que francamente no lo conocía, es que se están dando casos, y insisto, esto lo menciono porque es una cuestión que ha acontecido en el entorno familiar, donde te sacan los datos, donde entran a tu cuenta sin que vos tengas información de cómo lo hicieron. Entonces me parece importante poder alertar a la ciudadanía y también ver qué responsabilidad tienen las entidades financieras cuando esto pasa. Sí. La verdad que esto ha aumentado considerablemente como consecuencia de la pandemia. La pandemia hizo que muchos trámites que se hacían en forma presencial ahora se hagan en forma virtual a través del home banking, de internet. Entonces la gente se ha volcado masivamente a realizar muchas compras online, la vía online, y bueno, abonando estas compras con sus cuentas bancarias. Esto posibilitó el actuar de los delincuentes, que rápidamente se ponen a tono con la situación y aprovechan para idear nuevas maneras de delinquir. Como bien decías, Mariano, se están dando estas dos situaciones diferentes. Una es la que se da con intervención del titular de la cuenta, que el titular de la cuenta recibe un llamado telefónico, recibe un mensaje de texto, un correo electrónico, y a través de ese engaño los delincuentes obtienen claves de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito y se produce la estafa bancaria a través de ese engaño, obteniendo los datos a través del propio cliente. Y está la otra modalidad donde no hay ningún tipo de intervención del cliente y el usuario de la cuenta bancaria de repente se encuentra con que le han vaciado la cuenta o le han sacado un crédito que después tendrá que soportar el propio titular. Bueno, en estos casos, donde no hay intervención del titular, ahí sí es donde tiene que responder el banco. ¿Está? Cuando no hay ningún tipo de intervención del titular, donde simplemente se ha vulnerado el sistema de seguridad del banco, bueno, el banco es el que tiene que responder, porque es el que me tiene que brindar seguridad en las operaciones financieras, porque yo estoy contratando un servicio. O sea, es como si los delincuentes entraran al banco y robaran la plata mía que está depositada en el banco. ¿Está? Entonces ahí sí es donde hay responsabilidad del banco y el banco debe responder ante esta situación que le ha ocurrido al cliente. En la otra modalidad donde los delincuentes obtienen los datos con la intervención del propio cliente, bueno, ahí el banco es donde ahí en ese caso no va a responder porque el que brindó los datos fue el propio cliente, pero en ese caso tenemos la prevención. ¿Cómo prevenir este tipo de delitos? Bueno, nunca el banco o una entidad financiera o cualquiera va a llamar al cliente o va a enviar un mensaje de texto para solicitar algún dato. Nunca va a ocurrir. O sea, para yo brindar algún dato de mi cuenta bancaria o de mi tarjeta de crédito, yo soy el que tengo que comunicarme con los comercios habilitados, con las entidades bancarias, donde yo sé que me estoy comunicando con un lugar donde quiero hacer una compra. Bueno, ahí sí brindo los datos de mi tarjeta para hacer la compra que yo quiero.
Pero lo que la gente tiene que saber es que nunca lo van a llamar para regalarle un premio, para solicitarle alguna clave. Nunca el banco hace mantenimiento y solicita claves personales. Las claves son personales y no se le brindan a nadie. Hay otra modalidad que es hacer ir al cajero a esta persona y generarle una clave de token, que no es la clave que uno utiliza en su cajero para extracción de dinero, sino es otra clave diferente, pero por la cual también se puede acceder a la cuenta. Entonces, porque muchas veces ocurre, la gente ha venido a contarme que le dicen, no, nosotros no le vamos a pedir ninguna clave de nada, sino que le vamos a decir que genere usted un token y que nos pase los datos de ese token para nosotros poder... para que usted pueda acceder al premio, o para que usted pueda saldar la deuda que tiene con tal entidad. Son todas cuestiones que no existen, pero por eso digo, si lo llama por teléfono, no vaya al banco, no vaya al cajero, no brinde ningún dato, simplemente hay que cortar. Ahora, si yo llamo, bueno, ahí sí. Claro. Pero bueno, esa es la diferencia fundamental. Está muy Cuando bien. hay intervención del cliente, que el banco no responde, pero se puede prevenir, digamos, y cuando no hay intervención del cliente, que no se puede prevenir, porque bueno, si uno no tiene intervención, no hay manera de prevenir eso. Vulneran el sistema informático del banco y extraen el dinero, ahí no se puede prevenir, pero el banco sí debe responder. En estos días, digamos, a partir de esta experiencia que mencionaba, digamos, una experiencia del entorno familiar, también se escuchan algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, las entidades financieras todas están promoviendo el tema del home banking, ¿no? Y también el tema de la compra virtual. ¿Existe la posibilidad de que, digamos, como usuario comprando en algún lugar, alguien pueda obtener datos míos y después usarlos para...? No, esas cuestiones no se han dado, no se dan con frecuencia. Puede existir algún caso de que en algún comercio extraigan datos de alguna persona y puedan perpetrar algún delito con esos datos, pero no se está dando. Pero lo que sí se está dando es, que veo con mucha frecuencia, esto lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia incluso, pero ahora con la pandemia ha aumentado considerablemente, es descuentos, débitos en las cuentas bancarias, en las cajas de ahorro, que el cliente no sabe de dónde provienen. Ajá. Y ahí sí hay una falla muy importante, una falencia importante de las entidades bancarias que brindan muy poca información, casi nula, respecto a eso. Porque concretamente, ¿qué es lo que ocurre? A mí me aparece un débito en mi caja de ahorro mensual de X cantidad de dinero que yo no sé de dónde proviene. Entonces, ¿qué hago? Voy al banco. Y en el banco, porque en el resumen de los movimientos aparece una sigla que amerita ese descuento. Voy al banco y el banco me dice que no tiene información, que debe ser algo que yo contraté. Algún seguro, algún abono a algo, algún seguro de vida, algún plan de ahorro. Pero yo no contraté nada. Entonces, y me brindan muy poca información. Y bueno, cortaba el débito. Lo quiero cortar porque yo soy el titular de la cuenta. No se puede. Hay que recurrir al que está haciendo el débito y decirle que lo deje de hacer. Lo cual es bastante ridículo, por llamarlo de alguna manera, porque aquella entidad que me está haciendo ese descuento de forma indebida, seguramente no va a dejar de hacerlo. Pero yo, ¿por qué tengo que estar investigando, haciendo un trabajo de investigación ya para saber cuál es la empresa, dónde tiene su sede, acudir a ese lugar o a llamar por teléfono para que den de baja un débito que yo no solicité? Además, en este caso, digamos, por lo que vos vas viendo y por las experiencias que uno escucha, digamos, hay una responsabilidad del banco, porque a veces el propio banco o es el banco el que cede la información a alguna otra persona, es decir, hay una responsabilidad directa de la entidad. Claro, ahí me parece que está faltando una pata en este sentido, en el sentido de que cuando una empresa pretende hacer un débito automático en una cuenta bancaria, el banco tiene que consultarle al titular si eso lo puede hacer, porque el titular de la cuenta es el que ordena
qué débito se puede hacer y qué no. Y bueno, supongamos que esa consulta al banco la omite, que está mal. Bueno, pero una vez que está el débito realizándose y el usuario va al banco a decir que eso no lo contrató y que se lo den de baja ese débito, bueno, el banco inmediatamente lo tiene que dar de baja. Porque yo, titular de cuenta, ordeno cuáles débitos se pueden hacer en mi cuenta y cuáles no. O sea, yo no tengo que decirle a aquel que me está descontando de forma indebida que me lo deje de hacer al descuento. Claro. No, yo directamente, yo contraté al banco, o sea, la caja de ahorro la abrí en el banco, no la abrí con Pepito que me está haciendo el descuento, yo la abro en el banco, por lo tanto, si voy al banco y le digo, no, este débito no lo quiero realizar más, bueno, el banco lo tiene que hacer. Yo después me arreglaré, si realmente contraté con esa empresa y el débito yo no lo dejo de hacer, y con eso dejo de pagar una cuota de algo, bueno, yo me arreglaré con la empresa. Pero si yo, titular de cuenta, doy la orden al banco que den de baja un débito, lo deben hacer. Por eso también la gente, si tiene problema en ese sentido, bueno, el reclamo lo tiene que hacer. Bárbaro. Bueno, Federico, digamos, estos son algunas situaciones que estamos hablando en relación a las entidades financieras. También hay otros temas. Aquellas personas que tengan alguna duda, que quieran canalizarla, que quieran hacer un reclamo y no sepan cómo hacer, porque también a veces pasa eso, que el usuario se encuentra desprotegido y no hay ¿cómo diríamos? Una gran predisposición de parte de quien está haciendo estas cuestiones para ayudarlo. Entonces, bueno, ahí es importante también poder tener a alguien a quien recurrir. Exacto. Sí, lo fundamental es la información. Eso es lo fundamental. Por eso yo siempre digo que muchas veces es aconsejable recurrir a la Oficina de Defensa de Usuarios y Consumidores antes de tener el problema. Si yo estoy a punto de concretar una operación, si yo tengo dudas sobre alguna cuestión, estas cuestiones que estamos hablando, si este descuento me lo pueden hacer, no me lo pueden hacer, si yo puedo dar de baja un débito, no lo puedo hacer, si puedo dar de baja una tarjeta, que para dar de baja una tarjeta es un procedimiento muy tedioso, que también da para hablar y podemos hacerlo en otra oportunidad. Bueno, todas estas dudas que la gente puede tener, yo los invito a que concurran a la Oficina de Defensa del Consumidor, inclusive antes de tener el problema, cuando estoy por hacer una operación. Bueno, la Oficina de Defensa del Consumidor está en Boulevard Solís e Independencia, ahí en el Centro de Derechos Ciudadanos. Funciona lunes y miércoles de 14 a 16 y los jueves de 11 a 13. Los invito a que toda la gente recurra para asesorarse y si tiene algún problema, por supuesto, para hacer el reclamo. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.